Hola a todos, bienvenidos a Su Corazón Oculto. Gracias por apoyar mis historias. Mi abuela miró a mis padres con una expresión que nunca antes le había visto. No era ira ni tristeza. Era algo más frío, algo definitivo. Pronunció 5 palabras que hicieron que ambos se pusieran completamente pálidos. La guitarra ya era suya. Luego se volvió hacia mí y añadió algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Y no valía 65.000 euros, cariño. Valía más de 370.000. No solo se llevaron tu herencia, cometieron un delito grave. Mi padre abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Mi madre se agarró a la encimera de la cocina como si fuera a desplomarse, y yo me quedé allí, en el salón de mi abuela, dándome cuenta de que las personas que me criaron eran desconocidas. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Lucía Domínguez. Tengo 29 años y trabajo como archivera en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Mi trabajo consiste en organizar documentos históricos, preservar manuscritos antiguos y asegurar que las cosas importantes no se pierdan ni se olviden. La ironía de esto quedará clara muy pronto. Fue un martes cuando mi mundo se desmoronó. Un martes completamente ordinario. Estaba almorzando en mi escritorio, un bocadillo de jamón y una manzana, catalogando registros de envíos del siglo XIX. Mi teléfono sonó y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Estuve a punto de no contestar. Hablábamos quizás una vez al mes, y solía ser ella contándome sobre los hijos de mi hermana o quejándose de su jardín. Pero contesté, y mi madre, con esa voz alegre que usa cuando presume, empezó a contarme sobre la renovación de la cocina de mi hermana Priscila. No creerías lo hermosa que ha quedado, dijo. Cocina de diseño, encimeras de mármol de Carrara, armarios a medida. Tu padre consiguió un precio estupendo por esa vieja guitarra. 65.000 euros. ¿Puedes creerlo? Priscila está absolutamente encantada. Sentí que el bocadillo se convertía en cemento en mi estómago. ¿Qué guitarra?, pregunté, aunque ya lo sabía, aunque mis manos ya empezaban a temblar. La que estaba en casa de la abuela, dijo, como si nada, como si hablara de una lámpara vieja o una silla rota. Priscila necesitaba terminar la cocina antes de Navidad, y ya sabes cómo son los contratistas. Tu padre se encargó de todo. Mi madre tiene esa capacidad notable de dar noticias devastadoras con el mismo tono que usaría para describir una receta de paella. Es honestamente impresionante de la peor manera posible. Esa guitarra no era solo un instrumento, era historia, era un legado. Era lo único que alguna vez me hizo sentir que importaba en mi familia. Mi abuela, Viviana Alarcón, fue un músico de sesión en Madrid durante los años 60 y 70. Tocó en discos que fueron oro y platino. Estuvo en estudios con leyendas de la música española. Y una noche, después de una sesión de grabación que duró hasta las 3 de la mañana, un productor le entregó una guitarra y le dijo que se la había ganado. Una Gibson Les Paul Standard de 1959, en acabado Cherry Sunburst. Una de las aproximadamente 300 fabricadas ese año. El tipo de instrumento por el que los museos se pelean. El tipo de guitarra que los coleccionistas venderían sus casas para poseer. En mi 18º cumpleaños, mi abuela me sentó en su salón y me dijo que esa guitarra era mía. Legalmente es tuya ahora, dijo. Quiero que la tengas. Yo tenía 18 años. Pensé que se refería a algún día, cuando ella ya no estuviera. Cuando yo fuera mayor. No entendí que se refería a ese preciso momento, ese mismo día, y que ya había firmado los documentos haciéndolo oficial. La guitarra se quedó en su casa, porque yo vivía en apartamentos diminutos, con compañeros que dejaban platos en el fregadero y perdían sus llaves constantemente. Parecía más segura allí. La visitaba y a veces solo me sentaba con ella, pasando mis dedos por el estuche. Estaba ahorrando para aprender a tocar algún día. Resulta que el algún día llegó
y se fue mientras yo estaba ocupada organizando manifiestos de embarque del siglo XVIII. Esto es lo que deben entender sobre mi familia. Tengo una hermana mayor llamada Priscila. Tiene 34 años, está casada con un hombre llamado Gerardo y tiene 2 hijos. Ella es lo que mi madre llama la exitosa. La boda de Priscila fue una ceremonia fastuosa en un club de campo exclusivo. Mis padres pidieron un préstamo para pagarla. Mi boda fue una barbacoa en el jardín que mi madre llamó íntima y significativa, que es lo que dices cuando no quieres gastar dinero. Los hijos de Priscila tienen fondos universitarios que mis padres abrieron el día en que nacieron. Cuando yo postulaba a la universidad, mi madre me dijo que las becas existen por una razón. Solía pensar que yo era la independiente, la hija que no necesitaba ayuda. Ahora entiendo que solo era la hija a la que no tenían ganas de ayudar. Cuando mi madre terminó de presumir de la cocina de Priscila, le hice una pregunta. ¿La abuela estuvo de acuerdo con esto? Hubo una pausa, apenas medio segundo de vacilación. Tu padre se encargó del papeleo, dijo. Estoy segura de que todo estaba bien. Esa vacilación me lo dijo todo. Le dije que tenía que irme. Colgué el teléfono. Dejé mi bocadillo en el escritorio y salí de la biblioteca sin avisar a nadie. Subí a mi coche y conduje 45 minutos hasta la casa de mi abuela, esperando todo el camino que esto fuera algún tipo de malentendido. Pero sabía que no lo era. En algún lugar profundo de mi pecho, ya lo sabía. Cuando aparqué en su entrada, me quedé en el coche 1 minuto entero, solo respirando. Mi abuela tenía 78 años. Había confiado plenamente en su hijo. Y si yo tenía razón sobre lo que había pasado, estaba a punto de romperle el corazón. Caminé hasta su puerta y llamé. Ella abrió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio mi cara. Cariño, dijo, ¿qué pasa? Todo, quise decir. Todo está mal. Pero en su lugar, solo le hice una pregunta sencilla. Abuela, ¿dónde está tu guitarra? Antes de continuar, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. Leo todo y tu apoyo significa mucho para mí. El rostro de mi abuela pasó por 3 expresiones en unos 2 segundos. Confusión, luego preocupación, luego algo que parecía casi miedo. Ricardo se la llevó hace 3 semanas, dijo lentamente. Para una tasación. Quería asegurarla adecuadamente. Hizo una pausa y su voz se volvió más baja. Dijo que era para ti, Lucía. Me dijo que le preocupaba que estuviera aquí desprotegida. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mi padre había usado mi nombre. Había hecho creer a mi abuela que me estaba ayudando mientras nos robaba a las 2. Yo nunca dije eso, le dije. Abuela, yo nunca le pedí que hiciera nada. Su mano fue a su pecho. Retrocedió desde el umbral y se sentó pesadamente en el sofá. La seguí al interior y cerré la puerta, viendo cómo el color desaparecía de su rostro. Dijo que tenía un comprador interesado, susurró. Un coleccionista especializado en instrumentos antiguos. Dijo que tú recibirías el dinero. Dijo que lo necesitabas para tus préstamos estudiantiles. Pagué mis préstamos hace 2 años. Mi padre lo sabía. Había estado en la cena donde lo anuncié, donde mi madre dijo, ¡qué bien!, e inmediatamente cambió el tema a los hijos de Priscila. Llamé a mi padre allí mismo, de pie en el salón de mi abuela. Puse el altavoz para que ella pudiera oír. Él contestó al tercer toque, sonando molesto. Estoy en una reunión, Lucía. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte por la guitarra de la abuela, dije, manteniendo la voz firme. Su tono cambió inmediatamente. Más suave, más cuidadoso. Ah, eso. Sí. Mamá firmó una autorización. Todo fue completamente legítimo. El dinero fue directamente a la cuenta de Priscila para la cocina, tal como lo discutimos. Yo nunca había discutido nada con él.
Pero esa no fue la parte que hizo que a mi abuela se le cayera la mandíbula. «Me dijiste que el dinero era para Lucía», dijo ella lo suficientemente alto para que él la oyera. Hubo silencio en la línea. Luego mi padre soltó una carcajada. Esa risa forzada e incómoda que usa la gente cuando es pillada en una mentira. «Mamá, debes haberlo recordado mal. Hablamos de esto. Firmaste los papeles». Miré a mi abuela. Ella negaba con la cabeza lentamente. «Nunca firmé nada autorizando una venta», dijo. «Ricardo, confié en ti». Más silencio. Luego la voz de mi padre se volvió fría. «Tengo el documento aquí mismo. Tu firma está en él. No sé a qué juego estáis jugando vosotras dos, pero gestioné esto adecuadamente. Habla con mi abogado si tienes un problema». Colgó. Mi abuela miró el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente. Esa negación fluida y segura, ese desprecio casual por su memoria, esa completa falta de culpa. Me miró con lágrimas en los ojos. «Nunca firmé nada, Lucía, te lo juro. Pensé que me estaba ayudando». Y le creí. Mi padre había mentido con tanta facilidad que supe que esta no era su primera vez. La gente no se vuelve tan buena en el engaño de la noche a la mañana. Esa noche, mi hermana Priscila publicó fotos en nuestro chat familiar. Su nueva cocina brillaba bajo una iluminación profesional. Cocina italiana con 6 fuegos, encimeras de mármol con vetas grises, armarios blancos a medida con tiradores de latón. «¡Por fin!», escribió con 3 emojis de corazón. «Gracias, mamá y papá». Los comentarios de tías y primos no tardaron en llegar. «Preciosa, qué envidia, te lo mereces, cielo». Miré la pantalla de mi teléfono hasta que se oscureció. Nadie mencionó de dónde venía el dinero. Quizás no lo sabían. Quizás no querían saberlo. Casi me convencí de dejarlo pasar. Había pasado toda mi vida siendo la razonable, la que no causaba problemas, la que entendía que algunas personas necesitan más y otras menos. Y yo siempre estaba de alguna manera en la segunda categoría. Quizás estaba exagerando. Quizás la abuela realmente firmó algo y lo olvidó. Tenía 78 años después de todo. La memoria se vuelve confusa. Me había vuelto tan buena manipulándome a mí misma que casi lo hice de nuevo. Pero la mañana siguiente volví a casa de mi abuela. No había dormido. Podía verla en su cara. Había estado pensando toda la noche. «Sigo dándole vueltas», me dijo. «Ricardo vino un martes por la mañana. Traía papeles, pero dijo que eran solo para el tasador. Descripciones técnicas, formularios del seguro. Me señaló dónde firmar. No nos leí con cuidado porque...». Su voz se quebró. «Porque es mi hijo. Confié en él». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Luego su expresión cambió a una más dura, más clara. «Pero nunca autoricé una venta», dijo. «Y he estado recordando otras cosas». Me habló de las joyas. Hace 3 años, mi padre se había ofrecido a llevar algunas de sus piezas a limpiar. Un broche de diamantes que perteneció a su madre, un reloj de pulsera de los años 40, un collar de perlas que usó el día de su boda. Nunca regresaron. Ella le había preguntado por ellos 2 veces. La primera vez dijo que el joyero tenía mucho trabajo. La segunda vez dijo que ella debía haberlos recogido ya y que se le había olvidado. «Pensé que estaba perdiendo la cabeza», dijo. «Fui a un médico. Estaba aterrorizada de tener demencia. Lloré durante semanas, pensando que ya no podía confiar en mi propia memoria». Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Mi abuela había sobrevivido a la industria musical de los años 60. Se había mantenido firme en salas llenas de hombres que querían llevarse el mérito de su trabajo. No era una anciana frágil. Estaba furiosa. «Resulta que no estaba perdiendo la memoria», dijo. «Estaba perdiendo mis pertenencias y mi hijo me dejaba creer que me estaba volviendo loca para que no hiciera preguntas».
Se levantó lentamente, caminó hacia el perchero junto a la puerta y agarró las llaves de su coche. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al banco, dijo. Hay una caja de seguridad con tu nombre. Debería habértelo mostrado hace años, pero seguía esperando estar equivocada sobre él. Abrió la puerta principal y me miró. No estaba equivocada. El banco era un pequeño edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. Mi abuela había sido cliente allí durante más de 40 años. El director la saludó por su nombre y nos llevó a la bóveda sin hacer preguntas. La caja de seguridad estaba a nombre de las dos. Yo ni siquiera sabía que figuraba en ella. La abuela sacó una carpeta marrón gruesa llena de documentos y me la entregó. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos no. «Ábrela», dijo. El primer documento lo cambió todo. Era una escritura de donación ante notario fechada el 15 de agosto de 2014, mi 18º cumpleaños. El lenguaje legal claro transfería la propiedad total de la Gibson Les Paul Standard de 1959, número de serie 94721, de Viviana Alarcón a Lucía Domínguez. Había firmas de testigos, había un sello notarial. Era completa e incuestionablemente legítima. «Te dije que era tuya», dijo mi abuela en voz baja. Me refería a legalmente tuya. Desde ese día. Me quedé mirando el documento en mis manos. Pensé que te referías a... con el tiempo, dije. Cuando tú... quiero decir, pensé... Lo sé. Ella sintió lentamente. Debería haberlo explicado mejor. Debería haberte dado una copia. Pero esperaba que nunca importara. Esperaba estar equivocada sobre tu padre. Respiró hondo. Empecé a ver problemas hace años. Cosas pequeñas. Dinero que le presté y que desapareció. Objetos familiares que se perdían. Pequeñas mentiras que no encajaban del todo. Es mi hijo. Lo quiero. Pero hace mucho tiempo que no confío en él. Él había hecho esto en secreto. Usó su propio abogado, no el de la familia. Guardó el documento en una caja de seguridad a la que mi padre no tenía acceso. No se lo dijo a nadie. Me había estado protegiendo durante 11 años. Protegiendo la guitarra, esperando exactamente este tipo de traición. Mi abuela básicamente estaba dirigiendo una operación de contraespionaje desde la mesa de su cocina. Claramente la había subestimado. Había un segundo documento en la carpeta. Una tasación profesional de 2018. Un especialista en instrumentos antiguos había examinado la guitarra, verificado su autenticidad y evaluado su valor. 350.000 euros. Leí la cifra 3 veces. Luego la leí de nuevo. Eso fue hace 7 años, dijo mi abuela. Los precios han subido desde entonces. Revisé las ventas recientes el año pasado. Guitarras como la tuya se venden por más de 400.000 euros ahora. Mi padre la había vendido por 65.000 euros. O bien era catastróficamente ignorante sobre lo que estaba robando, o el comprador se había aprovechado de su desesperación. Probablemente ambas cosas. Cuando volvimos a mi apartamento, empecé a investigar. El comprador era un distribuidor en Madrid llamado Instrumentos de Época Valdés. Su sitio web era elegante y profesional. Se especializaban en guitarras antiguas, raras, y su eslogan hizo que se me revolviera el estómago. Encontramos el valor que otros pasan por alto. Busqué en su inventario actual y allí estaba, mi guitarra. La guitarra de mi abuela, publicada con fotografías profesionales y una procedencia detallada. 415.000 euros. Sabían exactamente lo que habían comprado por 65.000. Planeaban obtener casi 350.000 euros de beneficio. Pero eso no era lo peor. Seguí indagando. Recordé algo que mi padre mencionó en la cena de Navidad del año pasado. Dijo que estaba haciendo tasar algunas cosas viejas. No le presté atención en ese momento. ¿Por qué lo haría?
Mi padre siempre estaba hablando de esquemas y negocios que nunca llegaban a nada. 2 semanas después, estuve en casa de mis padres para la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Mientras todos estaban en el jardín viendo a los niños, me escabullí a la cocina y abrí el cajón de los trastos. Cada familia tiene uno. El cajón lleno de pilas, bandas elásticas, menús de comida a domicilio y tarjetas de visita. Instrumentos de época Valdés. Teodoro Valdés, propietario. En la parte de atrás, escrito a mano con tinta azul, Ricardo, llámame por la Gibson cuando quieras. Ted. Esto no fue una venta al azar. Mi padre la había estado planeando. El distribuidor había estado esperando. Le hice una foto a la tarjeta y la puse exactamente donde la encontré. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina e hice lo que mejor sé hacer. Construí una cronología. Organicé las pruebas. Documenté todo. Mi padre conocía al distribuidor desde hacía al menos un año. Se llevó la guitarra de mi abuela bajo falsos pretextos, alegando que era para tasación y seguro. Falsificó su firma en una autorización de venta y vendió una propiedad que legalmente me pertenecía desde hacía 11 años. Esto no era un desacuerdo familiar. No era un malentendido. Esto era robo. Esto era falsificación. Esto era fraude. Llamé a mi abuela y le conté lo que había encontrado. Hubo un largo silencio al teléfono. Podía oírla respirar, procesando, decidiendo. Cuando tu abuela estaba muriendo, dijo finalmente, me hizo prometer que cuidaría de Ricardo. Le preocupaba que nuestro hijo fuera débil, fácilmente tentado. He pasado 40 años cumpliendo esa promesa, inventando excusas, limpiando desastres, diciéndome a mí misma que no era tan malo como parecía. Su voz se endureció. Pero te robó a ti, mi nieta, usando mi nombre, haciéndome pensar que estaba perdiendo la cabeza. He terminado de protegerla. Me dio un número de teléfono. Cristina Vega, dijo. Es una abogada en Madrid. Se especializa en fraudes y disputas de herencias. Es cara, pero gana. Abuela, no puedo pagarla. Yo sí, dijo. Esto es exactamente para lo que ahorré mi dinero. Para proteger a mi familia, a mi verdadera familia. Mi abuela tenía el tipo de cuenta de ahorros que solo ocurre cuando vives los años 70 sin desarrollar hábitos caros. Todos esos años de decir no gracias a las fiestas de estrellas del rock finalmente habían dado sus frutos. A la mañana siguiente llamé a Cristina Vega y pedí una cita. La guitarra era legalmente mía, las pruebas eran claras, y por primera vez en mi vida no iba a ser razonable. Iba a conseguir justicia. La oficina de Cristina Vega estaba en el 3er piso de un edificio señorial en el centro de Madrid. Sin una recepción ostentosa, sin sofás de cuero ni arte abstracto, solo una mujer de unos 50 años detrás de un escritorio abarrotado, con las gafas de lectura sobre la frente, mirándome como si intentara decidir si yo valía su tiempo. Le entregué la carpeta, la escritura de donación, la tasación, las fotos de la tarjeta de visita, la cronología que había construido. Leyó todo 2 veces sin decir una palabra. Luego me miró y sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de alguien que disfruta ganando. Este es uno de los casos más limpios que he visto en años, dijo. Transferencia de propiedad clara, falsificación documentada, daños demostrables y un rastro de papel que conduce directamente al comprador. Su padre lo hizo notablemente fácil. Me explicó mis opciones. Había 2 caminos a seguir y podía tomar ambos al mismo tiempo. El camino penal significaba presentar una denuncia policial. Hurto agravado, que en España implica robo de propiedad de alto valor, falsificación de documento mercantil, un delito grave independientemente de la cantidad, y potencialmente explotación financiera de personas mayores, ya que mi padre había manipulado a mi abuela de 78 años para que firmara documentos bajo falsos pretextos. El camino civil
significaba demandar por la devolución de mi propiedad y por daños y perjuicios. La diferencia entre el precio de venta y el valor real de la guitarra, más los honorarios legales, más una compensación por daño moral. Cristina se reclinó en su silla. «Quiero que entiendas algo», dijo. «Si seguimos adelante con la denuncia penal, tu padre se enfrenta a tiempo de prisión real, no libertad condicional ni servicios comunitarios. Años tras las rejas». Esperó a que yo reaccionara. No lo hice. «Lo entiendo», dije. Ella asintió lentamente. «Bien, entonces hablemos de las pruebas». Pasé las 2 semanas siguientes haciendo lo que mejor sé hacer: reunir documentos, construir el caso. Mi formación como archivera me había preparado exactamente para este momento, y ni siquiera lo sabía. Obtuve una copia de la carta de autorización falsificada. Mi padre, en su arrogancia, había guardado una copia en su archivador de casa. Estaba orgulloso de su papeleo. Se la enseñó a mi madre, quien se la mencionó a mi abuela, quien pidió verla. Él se la entregó sin dudarlo, sin imaginar nunca que ella le haría una foto y me la enviaría. Cristina trajo a un perito calígrafo forense, un especialista que analiza la escritura para casos judiciales. Comparó la firma real de mi abuela, de su DNI y documentos bancarios, con la firma en la autorización. Las diferencias eran obvias una vez que sabías qué buscar. Patrones de presión, formación de letras, la forma en que se conectaban ciertos bucles. La conclusión del experto fue definitiva. Esa firma no fue escrita por Viviana Alarcón. También obtuvimos los registros telefónicos de mi abuela. Mostraban llamadas de mi padre en los días previos a que se llevara la guitarra. Llamadas cortas, del tipo en el que confirmas detalles y te aseguras de que alguien esté en casa. Y luego estaba la tarjeta de visita con la nota manuscrita de Teodoro Valdés. «Ricardo, llámame por la Gibson cuando quieras». Prueba de que esto no fue una decisión impulsiva. Prueba de que mi padre lo había estado planeando durante al menos 1 año. Pero la investigación reveló algo más. Algo que lo hizo todo peor. ¿Recuerdan las joyas que mi abuela pensó que había perdido? El broche de diamantes, el reloj antiguo, el collar de perlas. El investigador de Cristina encontró registros de artículos similares vendidos a un anticuario en Valencia hace 3 años. El nombre del vendedor era Ricardo Domínguez. 30.000 euros perdidos. Y mi abuela había pasado meses creyendo que estaba desarrollando demencia. Cuando se lo conté, no lloró. Solo se quedó muy quieta durante mucho tiempo. «Me dejó pensar que estaba perdiendo la cabeza», dijo finalmente. «Su propia madre, para que yo no hiciera preguntas». Ese fue el momento en que supe que no habría reconciliación, ni terapia familiar, ni camino de regreso a la normalidad. Mi padre no solo nos había robado, había torturado deliberadamente a su propia madre para cubrir sus huellas. Tengo 17.000 euros en mi cuenta de ahorros. No es una fortuna, pero no es nada tampoco. Años de preparar almuerzos en casa, saltarme vacaciones y decir no a cosas que quería. Mientras tanto, la flamante cocina de mi hermana había costado 65.000 euros de dinero robado. Yo había pasado toda mi vida siendo responsable, y mis padres habían pasado 30 segundos decidiendo que yo no merecía lo que era mío. Cristina preparó 3 cartas de requerimiento. La primera fue para instrumentos de época Valdés. Devuelvan la guitarra inmediatamente o enfréntense a un litigio por receptación de bienes robados. Sabemos que el vendedor no tenía autoridad legal. Tenemos documentación. Su elección es cooperar o ser nombrados en una demanda que será de dominio público. La segunda fue para mi padre. 350.000 euros en daños que representaban la diferencia entre el precio de venta y el valor real de la guitarra. Responda en 10 días o enfréntese a procesos civiles y penales. La tercera fue para ambos padres conjuntamente. Notificación de que todas las pruebas habían sido compiladas y serían entregadas a la policía
si no se llegaba a un acuerdo. Nada de llamadas telefónicas, nada de reuniones familiares, nada de confrontaciones entre lágrimas. Solo papel, solo ley, solo consecuencias. Vigilé el seguimiento del mensajero como si fuera el documento más importante que jamás hubiera manejado. Trabajo con registros históricos. He tenido en mis manos cartas de la Guerra de la Independencia. He procesado correspondencia del siglo XIX. Ninguna de ellas hizo que mis manos temblaran como ver esa confirmación de entrega aparecer en mi pantalla. Entregado, firmado por los tres. Esperé durante 2 días. Mi teléfono permaneció en silencio. Fui a trabajar. Almorcé en mi escritorio. Catalogué manuscritos, respondí correos electrónicos y fingí que todo era normal. Al tercer día, mi teléfono empezó a sonar y no paró. Si esta historia te tiene en vilo, por favor tómate un segundo para suscribirte y pulsar la campana de notificación. Realmente me ayuda a seguir creando estas historias para ti, y tu apoyo lo es todo. Ahora, veamos qué pasa después. El distribuidor se dio primero. 2 días después de recibir la carta de Cristina, Instrumentos de Época Valdés respondió a través de su abogado. Devolverían la guitarra inmediatamente. No era necesario ningún litigio. También proporcionarían la documentación completa de la venta, incluyendo todas las comunicaciones con mi padre. No querían publicidad. La reputación de un vendedor de instrumentos antiguos lo es todo. El rumor de que habían comprado propiedad robada, incluso sin saberlo, los destruiría en la comunidad de coleccionistas. Cristina me llamó con la noticia. «Se han rendido más rápido de lo esperado», dijo, «y nos lo están dando todo». Todo resultó ser muy útil. Las comunicaciones entre mi padre y Teodoro Valdés pintaban un cuadro claro. Mi padre se había puesto en contacto primero, no el distribuidor. Hizo referencia a la tarjeta de visita de 1 año antes. Describió la guitarra y dijo que era una pieza familiar que necesitamos vender rápido. Valdés hizo una pregunta. ¿Sabe su madre esto? La respuesta de mi padre. Ella lo autorizó. El papeleo está hecho. El distribuidor ofreció 50.000 euros. Mi padre contraofertó 70.000. Se cerró en 65.000. Toda la negociación duró 4 días. Mi padre aceptó un precio que era menos del 20% del valor de la guitarra porque quería efectivo rápido. El contratista de Priscila necesitaba el pago antes de empezar la renovación de la cocina. 62.000 euros para la cocina. 3.000 que mi padre se quedó como lo que probablemente llamó una comisión de gestión. El legado de mi abuela, vendido por una cocina de diseño, y algo de dinero de bolsillo. Al 4.º día, mi padre me llamó. La primera vez que hablábamos desde aquella tarde en el salón de mi abuela. Su voz empezó controlada, casi profesional. Lucía, esto es un asunto familiar. Estás metiendo a abogados en un asunto de familia. No es así como gestionamos las cosas. Mantuve mi voz firme. «Robaste mi propiedad», dije. «Eso lo convierte en un asunto legal», intentó con la ira. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios que tu madre y yo hicimos». Le hice una pregunta sencilla. «¿Qué habéis hecho exactamente por mí?» Silencio. Intentó regatear. «Podemos solucionar esto. Te pagaré con el tiempo. Solo retira a los abogados y podemos arreglarlo como una familia». «¿Con qué dinero? No tienes 370.000 euros. Más silencio. Luego intentó con la culpa, el arma que siempre había funcionado antes. «Tu abuela tiene 78 años», dijo. «Su corazón no puede soportar este tipo de estrés. ¿Es eso lo que quieres? ¿Meter a tu abuela en el hospital?» «La abuela fue quien contrató a la abogada», dije. El silencio más largo hasta ahora. Luego colgó sin una palabra más. Cristina presentó la denuncia policial al día siguiente. Todas las pruebas, la firma falsificada, el análisis pericial, las comunicaciones con el distribuidor, el patrón de robos que se remontaba años atrás.
Una inspectora fue asignada al caso. Solicité una entrevista con mi padre. No un arresto, todavía no. Solo una entrevista. Mi padre contrató a un abogado. No uno bueno. No podía permitírselo. El consejo del abogado fue cooperar, responder preguntas y mostrarse arrepentido. Durante la entrevista, mi padre intentó minimizar todo. Malentendido familiar, dijo. Mi madre es anciana, se confunde. Mi hija es emocional. La inspectora no se dejó impresionar. Los malentendidos familiares no implican firmas falsificadas, dijo ella. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de que esto no iba a desaparecer. Esto no era algo de lo que pudiera salir hablando. Esto no era una situación en la que ser encantador y seguro de sí mismo lo salvaría. 3 días después, mi madre llamó. Estaba llorando. Siempre lloraba cuando quería algo. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu padre?, dijo. ¿Cómo has podido destrozar a esta familia? Le hice la pregunta obvia. ¿Cómo pudo él hacerme esto a mí? Tenía una respuesta preparada. Fue por Priscila. Ella necesitaba esa cocina. Tiene hijos, Lucía. Tiene una familia que cuidar. ¿Y qué tengo yo?, no respondió. Siempre fuiste tan independiente, dijo finalmente. Tan autosuficiente. No pensamos que te importaría. Y allí estaba, la verdad, expuesta sin que ella se diera cuenta de lo que había admitido. No pensaron que me importaría ser robada. No pensaron que me daría cuenta. No pensaron que yo importara lo suficiente como para tenerme en cuenta. Me importó, dije, y luego colgué. La última llamada fue de mi hermana. La voz de Priscila era diferente de lo que esperaba. No estaba enfadada, ni a la defensiva. Estaba conmocionada. Lucía, necesito que sepas algo. Mamá y papá me dijeron que la abuela aceptó vender la guitarra. Dijeron que ella quería ayudar con la cocina. Dijeron que fue idea de ella. Lo sé, dije. Nunca habría aceptado el dinero si lo hubiera sabido. Se calló. ¿Vas a demandarme? Su voz se quebró. ¿Soy parte de esto? Recibiste el dinero, dije. Te beneficiaste del robo. No sabía que era robado. Eso es algo que los abogados tendrán que aclarar. Largo silencio. Esto va a destruir a mamá y a papá, dijo ella. Ellos se destruyeron solos, le dije. Yo solo soy la que finalmente se dio cuenta. 6 semanas después de enviar las cartas, la guitarra volvió a casa. Un mensajero de seguridad la entregó en mi apartamento. El mismo estuche, el mismo instrumento, sin daños. Abrí el estuche y la miré durante mucho tiempo. Acabado, Cherry Sunburst, desgastado en todos los lugares correctos. Más de 50 años de historia musical, madera lacada y cuerdas de acero. Ahora se veía diferente. No porque ella hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Nunca se trató del dinero, pero tampoco se trató nunca solo de la guitarra. Se trataba de ser vista, de ser valorada, de que me creyeran. Cerré el estuche y llamé a mi abuela. «¿Está en casa?», dije. Empezó a llorar, pero esta vez supe que eran el tipo de lágrimas correcto. El proceso legal duró 4 meses de principio a fin. El abogado de mi padre revisó las pruebas y le dio el consejo que no quería oír. Un juicio significaba registro público, atención mediática, condena garantizada. Las pruebas eran abrumadoras. Mi padre eligió un acuerdo de culpabilidad, no porque lo sintiera, sino porque era calculador incluso ahora. Se presentó ante un juez en un juzgado de Madrid y se declaró culpable de 2 delitos graves: hurto agravado por el robo de propiedad valorada en más de 50.000 euros y falsificación de documento mercantil. El juez no fue comprensivo. Esto no fue un momento de debilidad, dijo. Esto fue un robo calculado a su propia hija, facilitado por la manipulación de su madre anciana. El tribunal no encuentra circunstancias atenuantes. Ricardo Domínguez, 2 años y medio de prisión, 5 años de libertad vigilada tras la liberación, antecedentes penales permanentes.
No podría volver a votar en ciertos procesos ni poseer armas. La mayoría de los trabajos profesionales estarían cerrados para él para siempre. No me miró cuando se leyó la sentencia. No miró a nadie. Mi madre se declaró culpable de un cargo menor, encubrimiento, reducido de delito grave a delito menos grave. Ella sabía de la venta, había ayudado a ocultarla, había repetido las mentiras de mi padre cuando mi abuela hacía preguntas. Su sentencia fue de 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicios comunitarios. Sin tiempo de prisión, pero era solidariamente responsable de la restitución financiera. El tribunal les ordenó pagar 350.000 euros, la diferencia entre lo que vendieron por la guitarra y lo que realmente valía. No tenían 350.000 euros. Nadie pensó que los tuvieran. Pero tenían activos, sus planes de pensiones, 165.000 euros que habían estado construyendo durante 30 años, fueron embargados. El capital de su vivienda, la casa en la que habían vivido durante 25 años, ahora hipotecada al máximo, 180.000 euros. Total recuperado, 345.000 euros. Los 5.000 euros restantes vendrían de embargos de salarios. Mi madre, a los 57 años, pasaría el resto de su vida laboral pagando lo que me robaron. Sus planes de jubilación desaparecieron. Su seguridad financiera desapareció. Sus años dorados de viajes y relajación, reemplazados por un pequeño apartamento alquilado y un trabajo que mi madre tuvo que aceptar como recepcionista en una clínica médica. No me sentí feliz por ello, pero tampoco me sentí culpable. El distribuidor se enfrentó a sus propias consecuencias. Teodoro Valdés no pudo ser acusado penalmente. Afirmó que no tenía forma de saber que la guitarra era robada, y demostrar lo contrario habría sido difícil. Pero la responsabilidad civil era otro asunto. Llegó a un acuerdo extrajudicial, devolvió los 65.000 euros del precio de compra, más 15.000 en daños. Sus honorarios legales probablemente duplicaron eso. Peor que el dinero fue la reputación. La noticia corrió rápido en la comunidad de instrumentos antiguos. Instrumentos de época, Valdés había comprado una Gibson Les Paul robada a un vendedor que obviamente no tenía el título legal. Habían pagado menos del 20% de su valor. Habían hecho preguntas mínimas. Otros coleccionistas empezaron a hablar. Otros vendedores presentaron quejas. En un año, la tienda cerró permanentemente. 30 años que Teodoro Valdés había pasado construyendo ese negocio, perdidos porque se volvió codicioso con la guitarra equivocada. Mi hermana Priscila no fue legalmente responsable. Ella realmente no sabía lo de la falsificación. El tribunal aceptó que creyó a nuestros padres cuando dijeron que la abuela había aprobado la venta. Pero 62.000 euros de dinero robado habían pagado su cocina. Moralmente, lo debía. Legalmente, no podía ser obligada a pagar. Pagó de todos modos, no porque quisiera, sino porque no tuvo otra opción. Con los activos de nuestros padres embargados y nuestro padre camino a prisión, ya no había dinero familiar, ni red de seguridad. Gerardo, su marido, vio la situación con claridad por primera vez. Sus suegros eran criminales. La familia de su esposa estaba públicamente deshonrada. La vida cómoda con la que se había casado había desaparecido. Solicitó el divorcio 6 meses después. Sin aventura, sin confrontación dramática. Simplemente decidió que el coste de quedarse era mayor que el de irse. Algunas personas se casan por amor, otras por dinero. Gerardo se casó por la idea de que las cosas siempre serían fáciles. Cuando dejaron de ser fáciles, él también dejó de estar. Priscila vendió la cocina de diseño, vendió las encimeras de mármol, vendió los armarios a medida. Obtuvo 25.000 euros por todo ello.
El equipo de cocina usado no mantiene su valor. Aceptó un trabajo en unos grandes almacenes. El primer trabajo que tenía desde antes de su boda hacía 12 años. Vive en esa misma casa ahora, con encimeras de formica y electrodomésticos básicos, y sin marido que se queje de ellos. No hablamos mucho, pero tampoco nos odiamos. Mi abuela cambió su testamento. No lo anunció, no hizo una escena, simplemente se reunió con su abogada y presentó el papeleo. Ricardo Domínguez, su único hijo, recibiría exactamente 1 euro, lo suficiente para evitar que pudiera impugnarlo. No lo suficiente para que importara. Priscila recibirá fotografías familiares y cartas personales, cosas con valor sentimental, cosas que no se pueden vender. Lucía Domínguez recibiría todo lo demás, la casa, los ahorros, lo que quedara. Le dije que no tenía que hacer eso. Me miró con esos ojos afilados que habían visto tanto. Pasé 40 años protegiendo a un hombre que no protegió a nadie más que a sí mismo, dijo. Eso se acabó. Tú eres mi familia. Siempre lo fuiste. 6 meses después del juicio, la visité con la guitarra. Había estado tomando lecciones. Todavía no era buena. Mis dedos tropezaban en los trastes y mi ritmo era inconsistente. Solo podía tocar 3 canciones completas sin errores. Pero toqué una de ellas para ella, la primera canción que me enseñó, sentada en su salón cuando yo tenía 8 años. No la había recordado hasta que empecé a aprender de nuevo, pero mis manos sí se acordaban. Él la escuchó con los ojos cerrados. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. La luz del atardecer entraba por las ventanas. La guitarra estaba cálida contra mi pecho. Sabía que la cuidarías, dijo. Por eso siempre fue tuya. Asentí. No podía hablar. Nos sentamos juntas durante mucho tiempo después de eso, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. La guitarra valía 400.000 euros. Pero ese nunca fue realmente el punto. Valió la pena que me creyeran. Valió la pena ser elegida. Valió la pena saber que alguien me vio claramente y decidió que yo importaba. Las personas que realmente te aman nunca te piden que te hagas más pequeña para que alguien más pueda sentirse más grande. Muchas gracias por vernos. Más de mis historias más apasionantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te prometo que te encantará. Nos vemos en la próxima.